Cuando yo llegué a España hace unos años, como a la mayoría de ustedes que han llegado a España, ¿cuántos extranjeros sabemos aquí? Oh, unos cuantos. Entonces, cuando ustedes le habrán pasado lo mismo que a mí, que cuando llegamos a España nos hemos encontrado con una serie de dichos españoles que tenían su enseñanza, ¿no? Por ejemplo, esa hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Entonces, hemos tenido que aprender que porque el 40 de mayo no es así, pero que hemos tenido que aprender el significado, que hasta el 10 de junio aproximadamente no te desprendas de los abrigos porque te puedes llevar una sorpresa, ¿sí o no? Y así como ese dicho, hay otros, y aprendí uno también, que habla de el perejil de todas las salsas. ¿Lo han escuchado? ¿No? Yo sí lo he escuchado. Entonces, como el Internet, tenemos casi todos Internet, o tenemos en casa, o lo tenemos a través del móvil, y la cuestión es que podemos utilizarlo para buenas cosas, no solamente para ver el Marca. Amén. Y por decir el Marca, por decirlo algo que no es problemático. ¿Cuántas cosas problemáticas se ven por Internet? El Internet, como todas las cosas, no es bueno ni es malo en sí mismo, sino es el uso que tú le des. Pero bien, entonces les decía que busqué en Internet el perejil de todas las salsas. Entonces hay unas páginas que te enseñan a entender todos esos dichos que son muy populares aquí en España, pero que los que venimos de fuera muchas veces nos quedamos, como se dice vulgarmente, a dos velas, ¿no? Sin entendimiento. Y ese dicho tan popular del perejil de todas las salsas significa aquellas personas que les gusta meterse en todo y que quieren estar en todos los sitios, o en todos los fregados. ¿Conocen gente así? ¿Sí o no? Oh. Y aún en la iglesia también, ¿no? ¿Sí o no? Ah, amigo. Yo me acuerdo, y ese es un signo de inmadurez, y me acuerdo que yo he pasado por ese signo de inmadurez, de tal manera que me acuerdo que cuando yo conocí al Señor en el año 1987, ya sé que ha llovido mucho, ya hay algunos que dicen, con razón eres tan viejo. Bueno, ya lo sé. No hace falta que me lo digas. Soy consciente de que ha llovido, pero también esto es una experiencia de vida, y esa experiencia de vida espero que te pueda servir, porque cuando yo conocí al Señor había mucho movimiento evangelístico, de tal manera que, por contarte, era muy famoso un evangelista argentino llamado Carlos Anacondia, porque precisamente era muy utilizado por Dios para que la gente conozca al Señor, y con poder, milagros, liberación. Claro, y él tenía un muy característica manera de orar, de tal manera que oraba públicamente algo así como: oíme bien, Satanás. ¿Amén? Y los demonios temblaban. Los demonios temblaban. Había verdadero y real poder de Dios. Claro, entonces todos queríamos ser evangelistas como Carlos Anacondia. Entonces orábamos como él, impostábamos la voz como él. Oíme bien, Satanás, decíamos. ¿Por qué? Porque nos gusta todo. Ahora, vino otra ola, otra moda al poco tiempo, donde vinieron todos maestros de la palabra. Y queríamos ser todos maestros de la palabra.
Y entonces habíamos aprendido a meternos, a escudriñar en el griego antiguo, en el hebreo antiguo, y leer los comentarios de los libros y conseguir los libros que nos hablaban de un montón de cosas que no están mal. Pero el perejil de todas las salsas quería estar en lo que se llama la cresta de la ola. ¿Amén? ¿Sí o no? Aquí pasa algo parecido. Después vino el revolucionario movimiento de alabanza y adoración con muchos ministros, con Juan Carlos Alvarado, Chuy Olivares, con Marcos Barrientos, Marcos Witt, Danilo Montero, un movimiento de alabanza y adoración, y ahí todos queríamos ser adoradores de Dios. Y aquellos que no teníamos ni idea de música, que cuando pulsábamos el timbre desafinábamos, también queríamos ser adoradores de Dios. Todo el mundo quería ser, y después vino que ya no era ser adorador, era ser salmista. Todos queríamos ser adoradores. El perejil de todas las salsas quería ser adorador también. Cuando viene la moda de los apóstoles, profetas y apóstoles, ya nadie quiere ser pastor. Ahora el perejil de toda la salsa quiere ser profeta o apóstol. De ahí para abajo, no. ¿Cuántos me entienden? Esto para hablarte, contarte de lo que suele suceder aún en la iglesia, que también existe el pensamiento de ser el perejil de todas las salsas. Que eso habla de la inconstancia en la mentalidad y en el corazón de los hijos de Dios cuando no sabemos verdaderamente a qué nos llamó el Señor. No sabemos cuál es verdaderamente el don, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. A mí me costó mucho tiempo, porque yo conocí al Señor en el 87, pero comencé a predicar en el 89, a los 2 años. Pero me costó mucho tiempo reconocer que yo me tenía que dedicar a predicar porque era el don que Dios me había dado. Que no se me ocurra cantar, porque cuando canto hasta los demonios dicen: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Amén, que lo mío no es por ahí, que cante en la ducha, que cante otra cosa, pero que no me dedique a eso, que no piense que ese es mi llamado. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que encontrar, descubrir, saber y valorar cuál es nuestro llamado y cuál es lo que Dios quiere hacer con nosotros dentro de la obra de Dios, y no solamente contentarnos, sino que gozarnos en eso para dar fruto para la honra y gloria del Señor. Amén, dale un fuerte aplauso. Entonces, vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Hoy quiero traer, algo que hace unos 3-4 días empecé a sentir en mi corazón a medida que fui leyendo la Biblia, y es traer una enseñanza acerca de este tema, porque verdaderamente cuando un hijo de Dios quiere crecer, ¿cuántos de ustedes quieren crecer y desarrollarse? Bueno, me parece correcto y perfecto. Pero ¿hacia dónde crecemos? ¿Hacia dónde? Amén. Entonces, vamos al versículo 4, 1 Corintios 12, versículo 4, donde el apóstol Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Di conmigo, hay diversidad de dones. Hay muchos dones en la iglesia, hermanos. Hay muchos dones que Dios quiere hacer fluir en la iglesia. Y es bueno que tomes como referencia a las personas que tú ves, pero no quieras ser el perejil de todas las salsas.
¿Qué significa? No pienses que todos los dones son para ti, que todos aquellos talentos que Dios quiere derramar en la iglesia, tú tienes que estar en medio de eso y tienen que pasar por ti sí o sí. Si algo de eso sucede en tu vida, hay un problema, a ver si te lo digo de una manera, un leve problema de orgullo. ¿Sí o no? O por otro lado, hay un problema serio en tu autoestima. Amén. Los polos opuestos, el orgullo y la autoestima, es como el hielo. Cuando tú tomas un trozo de hielo y te lo pones en la mano, ¿qué sensación te da? El frío intenso, ¿qué sensación que te da? Que te quema. Eso es el tema de los polos opuestos. Lo más frío, la sensación que te da es que te quema. Entonces, los polos opuestos, el orgullo y la falta de autoestima, traen comportamientos muchas veces similares, parecidos. Y en este caso particular podemos verlo de esa manera. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu con mayúsculas significa que todo don tiene que provenir del Espíritu Santo. Todo lo que se mueve en la iglesia tiene que provenir y ser dado por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hermanos, hay un error en ese sentido de que parece que algunos ministerios son más sobresalientes que otros. Entonces, cuando tenemos esos problemas o de complejos o de orgullo, buscamos los ministerios más sobresalientes. Pero muchas veces los ministerios más sobresalientes no significa que sean aquellos que sean más visibles o más representados. Amén. Y recordemos que después de todo no buscamos los ministerios más sobresalientes, sino que buscamos hacer la voluntad de Dios, porque aquellos ministerios más visibles o menos visibles, todos fueron dados por Dios. Amén. Y Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene privilegios con unos y desprecio o menosprecio hacia otros. Amén. Al contrario, a cuanto más da el Señor, más cuentas pide, más responsabilidad. No significa que si Dios te dio un ministerio o un don menor, es que te menosprecia o vales menos que aquel que tiene un ministerio más visible. Para nada, hermanos. El día que nos presentemos delante del Señor, ese día el Señor podrá decirle, ustedes saben que dice, pero yo he predicado, he echado fuera demonios, he sanado enfermos. ¿Y qué dijo el Señor? No te conozco. Eran ministerios visibles y el Señor terminaba no conociendo. Porque lo importante no es si es visible o invisible, lo importante es cómo es nuestra vida delante de Dios y qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos para Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces no nos movamos en esos parámetros humanos, naturales. La obra del Señor no es como un trabajo secular, donde eres el jefe, eres el que manda, o eres el último mono, se dice, ¿no? El último mono. Aquí no es, aquí no hay jefe ni hay último mono. Aquí el jefe de jefes es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y nadie es el último mono, porque delante de Dios todos valemos lo mismo. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Tenemos que entender este primer punto para poder seguir avanzando. Porque si hay alguno que pensaba, bueno, yo quiero estos ministerios porque son los que gobiernan, son los que manejan, son los que... yo no soy para ser el último mono. Mira. Si estás pensando en eso, te estás equivocando. Tienes que pasar por la humildad. Y dice,
hay diversidad de operaciones. Habla de dones, ministerios, operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, di conmigo, a cada uno. A cada uno. Dile a que está al lado tuyo, a ti también. Significa, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu a través de un don, una operación, un ministerio. Amén. A través de algo, Dios te da, la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, el problema es que cuando nos centramos en cuáles son los dones mejores y queremos eso, nos estamos olvidando que los otros dones, que quizás tú tienes otro don y no lo estás aprovechando. ¿Por qué? Porque estás centrado, no, que yo quiero ser pastor. El día que me digan que soy copastor, ahí verán. Ahí se van a enterar. Amén. El día que me nombren diácono, ahí se van a enterar lo que es servir al Señor de verdad. Te estás equivocando. Capaz que Dios quiere que todo el mundo se entere que en ti hay una operación, hay una manifestación de lo que es el amor y el servicio de Dios. ¿Saben cómo? Limpiando. Limpiando, eso lo puede hacer otro mono, yo no, limpiando, sí. ¿Van entendiendo a dónde quiero ir llegando? A cambiar conceptos y dejar los conceptos del mundo para venirnos a los conceptos de Dios, a los conceptos de la palabra de Dios, porque necesitamos verdaderamente los conceptos de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dice, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Si me descentro del plan de Dios para mi vida, puedo tener la manifestación latente en mi vida, pero no aprovecharla. Y no darle al cuerpo que se aproveche, la iglesia que se aproveche de esa manifestación. Capaz que en ti hay un talento maravilloso para, no sé, para decorar. Y como no lo pones, porque claro, el decorador es el último mono, ¿me entienden? No es el que predica. A mí me gusta, alguno dirá, a mí me gustaría estar ahí donde estás tú ahora predicando. Mira, si quieres, si el Señor lo quiere, estarás. Yo no lo elegí. Es más, te voy a contar una historia. Alguna vez lo he contado. Como cuando conocí al Señor, tenía 24 años, era un joven entusiasta y Dios me dio la gracia de ganarme el corazón de la gente de la iglesia donde estaba. Entonces, el día que me dieron la alternativa para empezar a predicar, la gente estaba contenta porque era un joven que había entrado, que parecía que salía de un concierto de heavy metal y ahora estaba ahí creciendo y desarrollándose y mostrando el amor de Dios. Entonces la gente estaba contenta. Y quiero decirte, hermano, que cuando verdaderamente sirves al Señor, lo que se manifiesta es que la gente es la primera que nota que en ti hay algo diferente. Los demás, los que te sientan a tu lado, tú no necesitas un cartelito o un reconocimiento público por parte del presbiterio y la iglesia para que la gente se entere que en ti hay algo. La gente se entera antes. Y lo que hace el presbiterio es reconocer ese don y esa manifestación que ya fue de provecho para otros. Es al revés. No es que el día que me den el don, el cartelito, el día que me den el cartelito, el nombramiento o el reconocimiento o lo que sea, ahí se van a enterar. No, al contrario. Primero es que nos enteramos por el fruto. Y después viene. Amén.
Y lo que se hace es reconocer el fruto de ese don, de esa manifestación. ¿Me van siguiendo? ¿O están agobiados por el calor? No, si yo con estas luces de frente ni te cuento. Me hubiese traído un bronceador. Entonces, les contaba que cuando comencé a predicar, la gente estaba contenta. Ahora, al segundo día de empezar a predicar, la segunda vez que me tocó predicar, la gente venía y me saludaba, hermano, una bendición, que Dios te bendiga, que te siga usando, que esto, que el otro. Y vino una hermanita que me quería mucho, me quería como su hijo. Agarró y vino con un escobillón así. ¿Vieron esos escobillones grandes? De 1 metro, 1 metro y algo de ancho. Vino con un escobillón en la mano y vino a saludar. Y yo dije, me vendrá a saludar como los otros. Y me dijo, toma, hermano, ahora límpiate la iglesia. Para que no se te olvide. Y a partir de ahí lo que hice fue limpiar la iglesia. Y mientras todo el mundo se fue del culto, yo seguí limpiando la iglesia. ¿Saben por qué? Porque nada es que te hace sentir el último mono. Muchas gracias. Holy, ahora sí. Ahora sí. Qué bendición. Nada es para que te sientas que eres el último mono. Por el contrario, todo ayuda a crecer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? No pienses que los dones mayores, porque hay algunos que dicen, bueno, pero yo ya no tengo una edad para ponerme a estudiar griego, hebreo, que esto, lo otro. Yo ya no tengo una edad para hacer tal cosa. Yo ya no puedo hacer esto. Mis condiciones no me lo permiten. Es que no tienes por qué, no todo el mundo tiene que ser por qué ser pastor. Ni todo el mundo tiene por qué ser un profeta, ni todo el mundo tiene por qué ser un músico, un ministro de alabanza o levita o como quieran decirle. No todo el mundo tiene por qué ser eso. La Biblia lo enseña claramente en este texto bíblico que hoy estamos brevemente, porque en la hora y media que vamos a estar aquí, no, un poquito menos, vamos a intentar desgranarlo. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Esto es porque aquí estaba hablando, hay diferentes dones, manifestaciones, y entre ellos está lo que aquí nombró específicamente, que es los dones del Espíritu Santo. Entonces, dentro de los dones del Espíritu Santo también se dividen en tres: los dones de habla, los dones de poder y los dones de milagros. Y bueno, no vamos a entrar en eso. Lo que quiero entrar es que todos los dones, porque una de las cosas, una vez vino a visitarnos un pastor que decía, yo tengo los 9 dones del Espíritu Santo. Y me saltó decir, acaparador. Si te agarra competencia te haría una multa, porque no dejaste nada para nada. Si te agarra por falta de competencia en el mercado. Los 9 dones tú solo, ¿y qué queda para el resto? Por otro lado, te va a ganar preguntar, ¿y cómo hiciste? ¿Qué enchufe tienes con Dios para que te dé los 9 dones a ti solo? ¿Y el resto del cuerpo qué? ¿Y el resto para qué están? ¿Ustedes me entienden lo que quiero decir? Amén. Dios reparte algunos dones, algunos, y a otro tipo de dones, y ninguno es mayor que el otro ni menor que el otro. Simplemente todos son buenos para la edificación mutua de la iglesia.
para la edificación mutua de los hermanos. Amén. Entonces, no es y Dios lo hace como Él quiere. Di conmigo, como Él quiere. Y cuando Él quiere. Porque hay algunos que dicen, bueno, Dios me usó para darle palabra profética, una profecía a alguno. Entonces ahí salta de darle una profecía a que todos los días tiene que profetizar. A que todos los días. Yo una vez estaba en el retiro de Nehemías, y en el retiro de Nehemías me sentí tan incómodo porque había un hermanito que me dijo, vino conmigo y me dice, estoy un poco enojado porque no me dejan profetizar. Claro, habíamos estado en 3 reuniones y en las 3 reuniones él quería, estábamos en plena adoración y de repente uno profetiza, el otro profetiza, pero él quería profetizar en todos los tiros. Este no era el perejil de toda la salsa, este era el súper perejil de toda la salsa. En todos los tiros quería profetizar, en el culto de la mañana, en el culto del mediodía, en el culto de la tarde, en el culto de la noche, y si era posible que Miguel se calle, que profetizo yo. Quería profetizar en todos los tiros. ¿Cómo puede ser? Dios da como Él quiere y cuando Él quiere. Di conmigo, como Él quiere y cuando Él quiere. Tuve que hacer una parte con Él. Me perdí la comida de ese día. Por estar con Él y explicarle y hacerle entender que una cosa es cuando nosotros queremos forzar y decir que el Espíritu actúa o cuando verdaderamente el Espíritu Santo actúa. Cuando el Espíritu Santo actúa, es el Espíritu el que te lo da. Pero cuando la carne actúa te vas a pelear con todo y por todo. Y eso no es obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos me entienden? Entonces tenemos que entender la operatividad de los dones. Y que si a Dios no me plació darme el don de profecía y le plació darme el de hacer milagros, yo tengo que contentarme con ese y desarrollar mi vida en función de ese don. Y si en vez de dones espirituales a mí Dios me dio otros dones como los dones de servicio, porque están los otros dones, están los dones ministeriales que son en Efesios cuando habla de que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Están los dones espirituales, que es lo que hemos hablado aquí, y están los otros dones que están repartidos tanto en Corintios, en Tesalonicenses, en Colosenses, que son los dones, otros dones, que son dones de servicio, que tienen que ver con cuestiones prácticas, que tienen que ver con el que sabe administrar. Capaz que tú para predicar tienes muy claro los conceptos bíblicos, pero no tienes claro cómo ordenarlos para predicar. Y eres un hermano que eres una bendición, pero no se te salta una factura de pagar, no se te salta un vencimiento, no se te salta la parte administrativa, lo tienes todo registrado, contablemente perfecto. Ese es un don necesario para la iglesia. Amén. Capaz que lo tuyo es un don que con tus manos haces maravillas para edificar, para embellecer, para arreglar. Yo el otro día tuve que arreglar algo en mi casa y mi esposa me decía, ay, qué hermoso, y yo decía, si supieras, las herramientas y yo no nos llevamos. Mis manos, parece que mis manos y las herramientas son como cosas diferentes, en mundos paralelos viven. No tengo la habilidad, no soy un manita. Sin embargo, hay otros hermanos que hacen con cualquier cosa, te lo arreglan y te lo dejan maravilloso y hacen maravillas. Y yo digo, Señor, y durante mucho tiempo dije, Señor, yo tengo mi caja de herramientas y las miro y digo, si supiera usarlas. Y me encanta tener herramientas. ¿Para qué? Si soy
Claro, lo básico, lo imprescindible, un martillazo, doy 2 martillazos, uno en el clavo y otro en el dedo. Y alguno preguntará, ¿y qué dices cuando te martillas un dedo? Gloria a Dios. Entonces, ¿a qué voy? A que cada uno tiene que aprender que dones. Hay una gracia de parte de Dios. Hay una gracia. Yo conocí en la iglesia de la cual yo vengo, en Montevideo, teníamos, como teníamos muchos programas de radio y predicando el Evangelio, y de repente había gente que jamás salía el micrófono, jamás hablaba en la radio, pero iba a las radios, ¿saben a qué? A atender el teléfono, que la gente llamaba y hacía consejería por teléfono, tomaba los datos, se ocupaba de todo eso. Ese era un ministerio invisible, nadie veía, nunca estaba tocando un instrumento ni en el púlpito ni nada, no tenía ni un cartelito, no tenía ni nada, pero era súper efectivo y de bendición. ¿Cuántos me entienden? Lo importante es descubrir, di conmigo, descubrir cuál es. Y no encapricharme, que yo quiero y si ese no es para ti. Y muchos se preguntan, ¿y cómo descubro cuál es el mío? Bueno, déjate guiar por el Espíritu Santo, pon tu corazón y los dones son... es algo que fluirá naturalmente. ¿Cuántos me entienden? Naturalmente. El dar fruto no es algo que se pueda forzar, no es algo que es que tengo que dar fruto. A ustedes no sé si les pasó cuando eran niños, cuando iban al cole, que les hacían los experimentos de germinación. ¿Les pasó a ustedes? A mí me pasó esto cuando fui al cole y me ponían o un garbanzo, una alubia o una lenteja, la poníamos con un papel, con un algodón y un poquito de agua. Entonces la ponía y me quedé así esperando. Claro, y mi mamá me decía, ¿qué espera? Que crezca, que salga la plantita. Y entonces, claro, y le echaba más agua y me decía, pero lo vas a inundar, pero tiene que crecer, tienes que esperar, pero si no, me dijo que hay que echarle agua, que cuando la riegas, cuando llueve, crece, y lo mismo pasa ahí. Y me decía mi mamá, pero tienes que esperar, y la inundaba, y por más que la forzaba, la plantita dichosa no crecía, no salía. No salía la degenerada. No salía, no crecía. Creció cuando le dio la gana. Así es la cuestión de los dones y los talentos. No es que lo voy a forzar. No es que si me pongo voy a ser como Anacondia. Si me pongo voy a predicar como Miguel Díez. Es que si me lo propongo. No es cuestión de que te lo proponga. Lo que te tienes que proponer es buscar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, este cuerpo que está constituido por cabeza, la cabeza tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, tiene nariz, tiene pelo, no mucho, pero tiene. El cuerpo tiene sus brazos, cada brazo está constituido por el hombro, por los bíceps, los tríceps, los huesos, la mano, los dedos. Cada cuerpo tiene diferentes miembros, pero es uno. La iglesia es una. ¿Cuántos me entienden? Tiene diferentes miembros, pero somos uno, que cumplimos diferentes funciones. Di conmigo, funciones diferentes. Ni mejores ni peores, funciones diferentes. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque
por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea que los que pertenecemos a la iglesia lo somos porque somos bautizados en el Señor, por el Señor y por el Espíritu Santo que nos da. Si tenemos ganas de servir, no es porque somos buenos, no es por un voluntariado así corporativo, no, es porque el Espíritu de Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y servimos a Dios y deseamos y anhelamos servir al Señor, no para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, versículo 14 dije, versículo 14, vamos, dice: además, el cuerpo no es solo miembros, sino muchos. Muchos miembros, di conmigo, muchos miembros. Diferentes miembros que cumplen funciones diferentes. Amén. Y dice: si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por qué no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Amén. ¿Qué significa esto, hermanos? Que tenemos que entender que somos muchos, aunque somos uno, que somos diferentes, que podemos cumplir funciones diferentes, pero necesariamente diferentes. Amén. Y da el ejemplo de los distintos miembros. Entonces tú no puedes decir, si como el oído, no puedes decir, como soy ojo, no soy del cuerpo. Tú no puedes decir, si no soy el pastor, si no soy el diácono, no soy del cuerpo, no soy nada. ¡Mentira! ¡Mentira! Aquí está diciendo claramente que cada uno cumple una función. Y que por el hecho de ser miembro del cuerpo tiene que cumplir una función, y eso es suficiente. Que mi dedo pequeñito, que este dedo pequeñito, que quizás es el que menos fuerza tiene, cumple una función. Entonces no puedo decir, como tengo menos fuerza que este, por ejemplo, no pongo el otro para que nadie malinterprete. Como tiene menos fuerza que el otro, entonces no soy de la mano, no pertenezco a la mano y no pertenezco al cuerpo. No, no puede decir. Cada uno cumple una función, y quizás lo que hace este no lo puede hacer este ni ningún otro. Eso significa que tú, porque no seas el pastor, no seas quizás el ujier, no seas el diácono o el que canta, no perteneces al cuerpo. No, quizás puedes hacer otra cosa que sea tan o más importante que las otras. Que sostengan, que ayuden a las otras. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros cumple una función en el cuerpo que ayuda y beneficia al resto de los miembros y de los órganos del cuerpo para beneficio mutuo. Y así es la obra de Dios. Cada uno de nosotros puede cumplir una función que Dios tiene determinada para cada uno de nosotros, para honra de su nombre y para beneficio del cuerpo de Cristo, que es la obra de Dios. Amén. La cuestión es que debemos entenderlo y comprenderlo, y buscarlo y anhelarlo y desearlo. Hay algunos que piensan, bueno, pero esa es una postura que tiene poca ambición. Mira, en las cuestiones del Evangelio, la ambición no es algo que se tiene que cultivar. La ambición no se tiene que cultivar. Lo que tenemos que cultivar es buscar la voluntad de Dios. Que tu corazón arda en hacer la voluntad de Dios y en hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer lo mejor posible. Amén. Lo mejor posible. Y si te toca ser el que limpia los baños, hacerlo lo mejor posible, sabiendo que no lo haces para el pastor, sabiendo que lo haces para Dios principalmente y para beneficios de los hermanos secundariamente. Amén. Porque ¿a cuánto nos gusta tener que ir al baño si nos toca por alguna necesidad ir al baño y decir, puedo ir al baño porque está decente? A mí me ha tocado, no en una iglesia,
pero ir a algún bar, algún baño y decir, de aquí salgo corriendo, porque abres la puerta y las bacterias te dicen, ven a mí. Una mugre y un olor que te echa para atrás. Entonces, por eso quiero decirte que qué importante que es. Ningún ministerio, ningún don, ninguna tarea que hagamos para el Señor es menor que otra. Cada una cumple una función. Porque te voy a dar un ejemplo, hablando de los baños. ¿Saben cuánta gente se va a una iglesia y cuando tiene que visitar el baño dice, aquí ya no vuelvo? ¿Por qué? Porque ven un desastre y dice, aquí no es para volver. ¿Sí o no? Así como cuando vas a un restaurante y en ese restaurante te encuentras con que las cucarachas andan por ahí y dices, si a este restaurante no vuelvo. Me quedo porque ya pedí la comida, pero en cuanto venga la comida la voy a revisar con lupa. ¿Sí o no? A ver si viene alguna caminando. Alguno dirá, bueno, proteína extra, pero no es así. A que lo miras con lupa, ¿o no? Y dices, ahí no vuelvo. Bueno, que lo que hagamos sea con la excelencia, con lo mejor, de manera que lo hacemos para Dios y para beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo que tenemos que entender. Eso, tenemos que aprender a valorar aquellas cosas que pensamos que son menores. Y mira, capaz que tú estás pensando en los grandes dones o ministerios. Quiero decirte algo muy claro. La Biblia dice, si en lo poco me fueres fiel, sobre lo mucho te pondré. Muchas veces antes de que Dios pueda darte algo mayor, muchas veces que antes que Dios decida darte algo mayor, quiere probar tu corazón en lo poco. En aquello que tú consideras poco, porque para Dios no es poco. Y muchas veces lo hace en aquello que tú consideras poco. A mí, por ejemplo, a mí me encantan los niños, pero no tengo paciencia con los niños esos malcriados. Entonces, antes de empezar a predicar, a mí me pusieron de maestro de escuela dominical. Yo dije, Dios, lo que menos quería, lo que decía, con que me den eso. Porque claro, conocí a algunos niños y había uno que tenía 12 años que era el peor de todos. Claro, vieron esos niños que revolucionan todo, pero resulta que después de dar la clase era el único que sabía todo. Tenía la capacidad de revolucionarte la clase, pero prestar atención a lo que decías. Y entonces tú después le preguntabas y el tío te sabía todas las cosas, todo lo que dijiste, con pelos y señales, hasta las comas, hasta los chistes, las cosas que dijiste, te lo sabía todo, pero había revolucionado toda la clase y yo me agarraba la cabeza con él y una gana de... Señor, perdóname. ¿Sabe cuántas veces tuvo que decir, Señor, perdóname? Hasta que me di cuenta que, porque estuve 1 año y medio, y hasta que me di cuenta que era Dios mismo el que me había pasado por ahí a ver si era fiel o no. Si era fiel o no. Encima, claro, la escuela dominical era más temprano, tenía que ir más temprano a la iglesia. Es como si te dijesen ahora, tienes que venir a las 9 de la mañana a la iglesia. ¿A las qué? Reprendo al diablo. A las 9 de la madrugada. Pero era así. Fue probada mi fidelidad. La fidelidad es probada. Y muchas veces es probado con aquello que menos te gusta, que menos valora, que menos quisiera. Y Dios te pone ahí. Y hay algunos que dicen, pero ¿y el pastor se empeñó en ponerme ahí? No. Muchas veces los pastores no nos damos cuenta de las decisiones que tomamos, simplemente es algo que el Espíritu Santo es Él el que se empeñó en ponerte ahí porque quería probar tu fidelidad. Enseñar humildad.
Si Jesús, en Filipenses, dice que Jesús tuvo que aprender humildad por cuanto aprendió obediencia. Jesús tuvo que aprender obediencia. ¿Nosotros tendremos que aprender humildad y obediencia? ¿Cuántos tienen que aprender humildad y obediencia? A ver. Yo creo que tendremos que levantar hasta los pies, no solamente las manos. Entonces me di cuenta que Dios me pasó por ese proceso para que yo sepa qué es lo que hay en mi corazón, para poder darme algo mayor, algo más, no mayor en el sentido, sino darme aquello a lo cual Dios quería. Amén. Y quiero decirles, hermanos, que ya se me está yendo la hora, que tenemos que aprender de esta verdad. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Qué importante que es que yo esté predicando aquí, pero qué importante que es que nuestros hermanos que están en los controles estén atentos para que precisamente el audio se escuche bien y ustedes puedan escuchar bien. ¿Es importante, sí o no? ¿Sí o no? Precisamente ayer, ¿cuántos de ustedes estuvieron en Neptuno? ¿Vieron que en un momento no se escuchaba bien? Había tremendos equipos, pero no se escuchaba bien. ¿Por qué? Porque el operador no estaba atento y no hacía bien su trabajo y no se escuchaba bien. Y testimonios y cosas de bendición no pudieron escuchar a otros. Por eso, cada uno en la función que cumple es importante que lo haga bien. Es importante que lo haga bien. Qué bueno que cada uno entienda este tipo de cosas. Pero es el operador, muchas veces se piensa que el técnico de sonido se lo damos a los chicos que saben cómo se manejan las cosas, que yo no estoy para eso. No, los chicos tienen que aprender responsabilidad en eso porque es importante. Es importante. Y así como eso, cualquier otra cosa que te sea encomendada, porque te es encomendada por el Espíritu de Dios. Y si en lo poco fuere fiel, sobre lo mucho te pondré. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Cerremos los ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu amor y tu misericordia. Quiero bendecirte porque, Señor, tú nos llamas a servirte independientemente del sitio, de las circunstancias. Tú quieres que te sirvamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar a cada uno el sitio, el don, el talento, la operatividad, que es lo que tú quieres de nuestras vidas para bendición, para beneficio del cuerpo. Padre, bendice a cada uno de estos hijos e hijas tuyos, Señor, para que cada uno pueda encontrar ese lugar en tu iglesia, ese sitio en tu iglesia desde el cual servirte de todo corazón. Bendice a mis hermanos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.